Arturo, buenas tardes. Hola Pancho, buenas tardes, ¿cómo Qué estás? gusto verte y saludarte, Arturo. Igualmente, ya estamos casi listos para comenzar. Esperemos un ratito que los chicos hagan su introducción. Cómo no, con gusto. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de bienvenida. Saludo de bienvenida a las jornadas geológico-mineras, una visión a los yacimientos minerales, organizado por la carrera de Ingeniería en Geología de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos el grato honor de presentar como ponentes para las siguientes conferencias al doctor Arturo Egues con el tema Minería en Ecuador, Potencial, Limitaciones y Correctivos. Posteriormente daremos paso al magíster ingeniero Marcelo Llerena con el tema Sistemas epitermales relacionados con proyectos del Ecuador. Y finalmente con la ponencia de la ingeniera Natalie Guerrero con el tema Great Engineering Referential, Great by Site Department, optimización en la cognición con enfoque geológico. En este contexto, la academia tiene el objetivo de aportar el conocimiento sobre la importancia del desarrollo de una minería técnica sustentable con la responsabilidad social y ambiental que permite el desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de las y los ecuatorianos. A continuación, palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Ingeniero Gustavo Pinto. Hola, buenas tardes con todos. Francisco, compañero o amigo director de la carrera de Ingeniería en Geología. Arturo, alegría verte, aunque sea por este medio. Esperamos que pronto podamos vernos personalmente. Marcelo Llerena, Natalie Guerrero, gracias por haber aceptado la invitación a participar. En esta que es la manera de conmemorar los 59 años de vida institucional de nuestra facultad y 37 años de vida como facultad. Los orígenes son la carrera de Geología y Minas, que el 19 de junio de 1962, por resolución del Consejo Universitario, la creó en ese tiempo escrita nuestra Facultad de Ciencias Químicas y Naturales, para luego pasar a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas en 1964. Y en 1969, cuando ya tenemos resultados, bueno, se crea la carrera para ayudar a los procesos exploratorios que el país comenzó a desarrollar, tanto de recursos minerales como de hidrocarburos. Y los resultados de esas actividades de exploración hicieron que en 1967 se haya perforado con resultados positivos del pozo Lago Agrio número 1, petróleo con grandes cantidades, de muy buena calidad. Luego se perforó en Sushufindi, en Sacha, en Auca, y se tomó la decisión, o tomaron la decisión las autoridades de ese tiempo, de entrar a producción, comenzar a construir la infraestructura tanto de los campos como del oleoducto. Y ahí la Universidad Central crea en el año 1969 la especialización de petróleos, pasando nuestra escuela a constituirse en la Escuela de Geología, Minas y Petróleos. Y en el año 1984 nos convertimos en facultad. Facultad que al ir creciendo y ir tomando en cuenta de los nuevos retos que teníamos para que ese aprovechamiento de los recursos naturales no renovables se los haga de una manera responsable y amigable con el ambiente, creó la carrera de Ingeniería Ambiental en el año 1996. El pasado 9 de julio conmemoramos 25 años de creación de la carrera de Ingeniería Ambiental, en ese tiempo de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Hoy la conmemoración de este aniversario se la hace en el contexto de crisis sanitaria, económica, financiera, social y ética que el mundo y particularmente nuestro país estamos viviendo. Al inicio de un nuevo gobierno, donde una de
una de las alternativas que nosotros consideramos importante implementar para ayudar a solucionar la crisis, al menos la crisis económica y financiera, es el aprovechamiento de los recursos minerales. Por eso es que la carrera de Ingeniería en Geología, con la característica que ha impuesto el señor director y el equipo de trabajo de la carrera, ha planteado una serie de actividades académicas a lo largo del semestre y de toda esta pandemia que permitan fortalecer los conocimientos que como parte del currículum académico los damos a nuestros estudiantes. Uno de estos es este evento, que decía al comienzo, la manera de celebrar nuestro aniversario. Cuando uno ve la calidad de los participantes, está convencido de que el evento va a ser de calidad. Es la característica que hemos querido imprimir en todas nuestras actividades. Para nosotros es importante este webinar, la problemática y el potencial minero del Ecuador. Repetimos, pues de nuestra visión es la alternativa que tiene que el país desarrollar el aprovechamiento de los recursos minerales como ayuda a lo que los hidrocarburos nos están haciendo ahora en el aporte tanto para el presupuesto del Estado como para el general como ingresos del país. Por eso nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, estamos en ese esfuerzo. Hemos hecho varias cosas en el transcurso de este año. Para la carrera compramos un difractómetro de rayos X, está instalado, está funcionando. El día de ayer, informar al señor director, también pudimos subir ya al portal del CERCOV el proceso de contratación, está ya subido al portal del CERCOV, el proceso de contratación para las adecuaciones de la sala de profesores y las oficinas administrativas de la carrera. De acuerdo a este proceso, esperamos hasta el 16 de agosto adjudicar alguna empresa para que realicen los trabajos y confiamos que hasta que regresen los muchachos o regresemos a la modalidad presencial, que a lo mejor puede ser el próximo semestre, depende de las condiciones sanitarias, ya estén hechos esas obras. Entre paréntesis, informarles a los muchachos que el 30 de julio es el día asignado para la vacunación de los estudiantes de nuestra facultad. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Médicas se va a realizar ese proceso de vacunación. Por todas esas cosas, repito, es un día de alegría. Estamos conmemorando con actos de esta calidad, de esta categoría, y por eso la felicitación a Francisco, director de carrera, a su consejo de carrera, a su equipo de trabajo, porque realmente son un referente para el quehacer de la actividad académica de nuestra facultad, como lo están siendo todas las carreras. Así que bienvenidos nuevamente, al agradecimiento a Arturo, Marcelo, Natalie, por haber aceptado participar en esta charla, en este conversatorio, y éxitos a todos ustedes. Bienvenidos a la casa de ustedes, la FIGEMPA, a la casa de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, y Nadezhka, por favor, continuemos. ¿Sí? Gracias. Gracias. A continuación tenemos el grato honor de presentar como ponente al doctor Arturo Egues. Buenas tardes. Para disfrutar la charla del día de hoy le recordamos las políticas de convivencia, lo cual es mantener cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas se harán al final de la ponencia. Arturo Egues Delgado es ingeniero geólogo ecuatoriano graduado de la Universidad Politécnica Nacional en el año de 1980. Posee un diplomado en materias primas, minerales y energéticas del Instituto Politécnico de Lorraine, Francia, en 1983, doctor en geología de la Universidad de París, Sexta, en 1986. Se desempeñó como profesor del Departamento de Geología en la Escuela Politécnica Nacional desde 1980 hasta el presente año, impartiendo las cátedras de Geología del Ecuador y Tectónica. Desde 1997 fue jefe de exploraciones de la minera Cachabí y Sierra Minera.
Ingresó como superintendente a la empresa Sultana del Cóndor Minera en el año 2008, laborando hasta el año 2020. Adicionalmente, trabajó como consultor para supervisión de cartografía geológica INIGEM en el año 2011 hasta el año 2017. Cabe destacar que ha participado como autor y coautor de decenas de publicaciones científicas nacionales e internacionales. A continuación, damos paso al doctor Arturo Ewes. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. En primer lugar, querría pues felicitar a la FIGEMPA, a la noble institución por su aniversario, deseándoles el mejor de los éxitos de ahora y en el futuro. Quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades de la facultad, al ingeniero Pinto, al ingeniero Viteri, quienes han tenido la bondad de invitarme para este evento. También a los jóvenes organizadores, pues, que han estado pendientes para el éxito de esta reunión. El tiempo va a venir un poco corto, entonces voy a pasar directamente a la presentación. Y me hubiera gustado, y yo creo que el ingeniero Viteri va a ser sensible para que en un futuro más bien próximo y pronto, digamos, podamos discutir este tema que es de vital importancia para el país en las actuales circunstancias, como bien manifestaba el ingeniero Pinto, donde la minería es básicamente uno de los poquísimos recursos que tiene a la mano el Ecuador para salir adelante de esta crisis. Estoy compartiendo con ustedes la pantalla y aquí he planteado, aparte del tema, digamos, una pregunta. ¿Está el Ecuador preparado para la industria minera, para la explotación minera, es decir, para la actividad minera como tal? Yo no voy a responder esta pregunta, yo les voy a plantear, digamos, a transmitir aquí un poco del tema geológico minero más que nada. Algo que no es nuevo, yo he hablado un poco de la geología y el potencial minero en varios webinars, en varias reuniones, incluso antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, no voy a insistir mucho en el tema geológico, más bien me voy a ir al tema del potencial en el contexto y la problemática de desarrollar una industria minera en el Ecuador. Voy a aprovechar ahora en la segunda parte de esta charla de puntualizar los problemas, las limitaciones que tiene el país con el tema minero. Ya en esto puede verse, y yo de antemano me disculpo si alguien se siente aludido o no está de acuerdo. La mayoría de los temas que voy a mencionar aquí son asuntos que he vivido, digamos, en el día a día durante, pues, la dirección que, como se anunció, pues, tuve en una empresa minera de pequeña minería en el país desde hace aproximadamente unos 15 años. Entonces voy a transmitir esa experiencia un poquito de los problemas que me ha tocado enfrentar, ya, o que me tocó enfrentar en su momento y que de hecho no se han superado. Bien, rápidamente voy a los antecedentes de la minería en el Ecuador. No voy a profundizar en esto, he hablado en otras ocasiones. La actividad minera en el Ecuador es precolombina, digamos. Ustedes han visto las máscaras estas del Banco Central, de las culturas que se asentaron pues antes de la venida de los incas en la provincia de Manabí, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir pues que nuestros aborígenes de inicios de la civilización acá pues ya aprovechaban de los recursos minerales. Luego en la época colonial y en la época republicana se aprovechó la minería. Desde la época indígena mismo, las minas de Zaruma, Portobelo, ya fueron aprovechadas antes de la llegada de los españoles. Y después, pues, por supuesto, durante la época de los españoles. En esto siempre hago referencia al libro de
Maximina Navarro. Es un libro que habla sobre la historia de la minería en el Ecuador. En el siglo XX, ¿no? La minería, digamos, formal empezó a darse justamente en Portobelo, cuando la compañía norteamericana SATCO, que quiere decir South American Corporation, empezó a operar la mina en Portobelo, ¿ya? Entonces, ellos desarrollaron la mina y pues tenían ahí haciendo actividad minera como se debe, digamos, una actividad minera formal. Durante todo el siglo, después de a poco se fue, digamos, destruyendo esa mística de trabajo propiamente la minería y pasamos a una minería irregular, a una minería hasta informal en el país, la cual se ha mantenido hasta hace pocos años y que todavía se continúa aquí. Ustedes me preguntarán, ¿por qué hago referencia a la reseña histórica a la actividad hidrocarburífera? Es porque lamentablemente yo creo que no aprendimos de la historia del petróleo. No aprendimos en muchos aspectos, ¿no? El ingeniero Pinto hizo rapidito una reseña, sobre todo por la formación de la carrera de ingeniería de petróleos, pero en realidad la minería, la actividad hidrocarburífera comenzó desde inicios del siglo pasado, ¿no? O sea, en el siglo XX, en los años 20, por allí, 23, 27, ya los gringos, llamamos así, no en sentido peyorativo, pues estuvieron explorando el oriente en busca de petróleo. Ellos tenían miles de hectáreas de concesión, ¿no? En algún webinar pasado hacía referencia al trabajo de Chop, por ejemplo, que los geólogos conocen y que es un documento científico donde ya se detalla la estratigrafía de la cuenca oriente. Y esto porque ya se realizaron perforaciones y todo, es decir, las compañías petroleras internacionales ya sabían desde hace muchas décadas de que antes de que comenzó en el año 72 la producción petrolera, ellos ya sabían que realmente había petróleo en el Ecuador y en su cuenca oriente. Pero ¿qué pasó? Realmente lo que pasa es que no aprendimos algunas cosas, ¿no? Realmente muchos pensamos que el petróleo se encontró casi de la nada en el año 72, que comenzó la producción, y pues recién le estamos culpando, ¿no? Ahora a Texaco, por ejemplo, de que hizo contaminación, que hicieron barbaridades, y hemos estado perdiendo los juicios, ¿ya? Y vamos a seguir perdiendo los juicios. ¿Por qué? Porque en realidad en aquella época el Estado ecuatoriano nunca asumió el control de esa actividad. ¿Ya? Y hasta ahora yo diría que, como ustedes saben, tenemos muchos problemas en manejar adecuadamente la política petrolera del país. La misma cosa va a pasar con la minería si realmente no se toman desde ahora que está comenzando, no se toman realmente los cauces y se toman las medidas necesarias para tener una actividad adecuada. En el petróleo, ustedes saben ahora, 50 años después de que comenzó la actividad hidrocarburífera, estamos queriendo hacer una refinería en Manabí. Entonces, ¿se imaginan eso? Cuando eso debíamos haber hecho, si hubiera sido un país planificado, hubiéramos hecho eso hace varias décadas, ¿ya? Igual cosa aquí. Aquí estamos ahora, ¿no? Quienes trabajan o han trabajado en el sur del Ecuador, ven ahora el desfile de trailers, ¿no es cierto? Llevando concentrados de cobre para enviar al puerto y para mandar al exterior. Entonces, hace falta, digamos, como bien lo dice en alguna línea de la ley, de que el Estado tiene que propender a la industrialización de los recursos minerales. Bien, eso entonces hago la referencia al tema hidrocarburífero, es para que lo de la minería podamos aprender esa historia que nos pasó. La minería y el medio ambiente. Y ahora nos rasgamos un poco las vestiduras, ¿no es cierto? Diciendo de que sí, de que tenemos los antimineros, que la minería es responsable, que la minería es buenísima y todo. Y bueno, como eslogan está bien, pero en realidad todos sabemos que hasta ahora la minería que ha habido en el país ha sido
la minería artesanal, la minería, pequeña minería y la minería ilegal. Y lamentablemente esas minerías de pequeña escala siguen contaminando los ríos y siguen contaminando todo, digamos. Basta volver y regresar, ir a la zona Ponce Enríquez, ir a la zona de Nambija, ir a varias zonas, no se diga ir a Buenos Aires, ¿no? Donde realmente podemos ver que esta minería de pequeña escala, pues realmente está causando bastantes daños, sigue causando, digamos, bastantes daños. Entonces de eso se aprovechan, por supuesto, los antimineros, los grupos antimineros, para decir la minería es mala y no hay que permitirla. Y lo que vamos a hacer, lo que queremos que en el país se haga, es una minería legal, una minería formal y una minería controlada. El tema ambiental con minería es un tema de recursos. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y por qué los pequeños mineros, los mineros artesanales contaminan? ¿Ya? Una minería a gran escala, por ejemplo. Para comenzar una mina, como lo ha hecho Lundin, por ejemplo, ¿no? Ha hecho una evaluación del yacimiento. Ellos han planificado el yacimiento y ellos realmente tienen controlados los gastos que van a hacer en el manejo ambiental. Entonces, el manejo ambiental en una mina seria, en una mina grande, está financiado antes de que comience incluso. En cambio, todos sabemos cómo la pequeña minería y la minería artesanal ha comenzado aquí en el Ecuador. Comencemos a hacer un hueco y después vemos a ver si hay. Entonces, así no podemos nosotros, digamos, financiar el manejo ambiental. Siempre estamos en esa incertidumbre, ¿ya? Entonces, eso es un tema importante que hay que tenerlo en cuenta en el tablero al rato de discutir la minería. Voy a hablar del Estado, ¿no? Y tenemos como Estado, digamos, lo que es el territorio. Esto tiene que ver con el potencial minero. El gobierno o las entidades así, sí, a veces se confunde Estado con gobierno, pero Estado es todo lo que está a la derecha, ¿no es cierto? Un territorio con sus recursos, un gobierno que es el que maneja, digamos, que organiza el país, y una sociedad, ¿no es cierto?, con organizaciones que se rigen por normas y leyes. Entonces voy a tomar este esquema, digamos, para hablar un poco del potencial minero. Vamos a responder estas preguntas como un checklist, vamos a hacer, ¿no?, rápidamente. Dice, ¿es el subsuelo geológicamente favorable para la ocurrencia de depósitos minerales? Sí. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Existen los recursos suficientes para que el Ecuador se convierta en país minero? Sí. ¿De acuerdo? Dice, ¿se puede prever la ubicación de un depósito mineral? No. Entonces esto tiene que ver porque algunos dicen, no, vamos a permitir la minería, pero solo solo subterránea, no a cielo abierto. Es como cuando uno busca, como que ya pudiera decir, está arriba, está abajo, está donde el yacimiento. No se puede hasta que no se encuentra saber dónde está el yacimiento y si se puede hacer a cielo abierto o subterráneo. El Ecuador, gracias a Dios, tiene muchas fuentes hídricas, ¿no? Y entonces, ¿qué son las fuentes hídricas? Nosotros escuchamos hasta estos días que dice que se va a abrir una consulta, ¿no es cierto?, para que no se permita la minería en las fuentes hídricas. Pero qué ridículo es. Fuentes hídricas son todo, son las quebradas, son los lagos, son los ríos, es todo, las aguas subterráneas, todo eso son fuentes hídricas. Entonces, si vamos a decir las fuentes hídricas, quiere decir que no va a haber minería. Ya, entonces eso hay que responder. Otra pregunta aquí, ¿por qué no se habían encontrado depósitos minerales de importancia en décadas pasadas? Los que hemos estado en la minería durante muchos años, muchas décadas, sabemos, ¿no? Siempre pasábamos mirando los mismos afloramientos, sacando las mismas muestras y estudiando, pues, y sabiendo que ahí hay un inicio, ¿no? Yo diría que las empresas mineras aquí en el Ecuador tomaron como una opción realmente perforar lo que se debió haber perforado décadas atrás, es decir, perforar los indicios. Ahora, como ustedes saben, se está perforando todos los indicios y se está encontrando que el subsuelo del Ecuador realmente es muy rico, como pasa en Perú sobre todo,
y por supuesto también en Colombia y todos los países de la región andina. Entonces sí hay un potencial. Ese potencial de alguna manera lo he reflejado aquí para que ustedes conocen. Este fue el mapa que preparamos, el mapa metalogenético, en su última versión del año 2019. Y pues a partir de esto nosotros podemos fijar, ¿no?, para la investigación general, dónde están los ambientes favorables o no favorables para la ocurrencia de yacimientos minerales, ¿ya? Este es un mapa donde están los proyectos del Ecuador. La mayoría de estos proyectos que están citados aquí se van a convertir en minas, ¿no?, en el corto y mediano plazo, y unas van a ser mucho más grandes que otras, ¿no? Tenemos en el dominio la mayoría de las cosas grandes están concentradas en el suroriente del país, otro tanto, ¿no es cierto?, en la zona costera, hacia la provincia del Oro, de Azuay y el Oro, y Loja también, y otras que ahora pues están de moda encontrar las cosas que existen en la cordillera occidental. Dos proyectos inmensos, probablemente minas de gran escala, de magnitud mundial, ¿no es cierto?, como son Cascabel y Yurimau. Eso comparado con minas grandes, como probablemente lo van a hacer Cangrejos en el sur. Y no se diga, pues todas las que estamos hablando acá, como voy a ir a resumir igual en las láminas a continuación. Bien, ya tenemos dos proyectos en marcha, Proyecto Mirador y Proyecto Fruta del Norte, ¿ya? Ahí tenemos unas imágenes de cómo se encuentran, digamos, estos proyectos, ya como unas minas formales y como unas minas serias. Hablo primero de los dos proyectos de corriente, de Ecuacorriente, ¿no es cierto? El proyecto Mirador, que es el que ya está trabajando, y el prospecto de Pananza San Carlos, que probablemente cuando se pueda va a ser una mina tan grande o mayor que el depósito de Mirador. Aquí tenemos en las láminas estas, no me voy a detener mucho. Yo les voy a facilitar a los organizadores una copia PDF de esta presentación para que puedan ver con un poco más de detalle, digamos, los números que aquí se presentan sobre los recursos que tienen estimados, calculados las diferentes empresas. Aquí está, pues, ¿no es cierto?, lo de Mirador. En Fruta del Norte, de Mirador, estos recursos de aquí son un poco antiguos, como ven, el año 2004, ¿no? He tratado de encontrar información mucho más nueva sobre los recursos o los cálculos de los proyectos de corriente, ¿no?, de las empresas chinas. Lamentablemente en las páginas de estas empresas no existe esa información. En Fruta del Norte sí, Fruta del Norte está poniendo, digamos, colgando en su página la información adecuada, ¿no? En estos días nomás veía que decían que pues el proyecto Fruta del Norte es el tercero en producción de oro en Sudamérica, ¿ya? Esto, como dice allí, se prevé, estos son datos de la empresa a través de su página, que tendrán alrededor de 400,000 onzas de producción en el año 2021, con una producción de alrededor de 4,000 toneladas por día, lo cual ya es fabuloso, ¿no? Tenemos el proyecto Guarinza de Solaris, ¿no? Están perforan ya más de 1,000 metros, y en los más de 1,000 metros que se perforan, en varias perforaciones, tienen realmente mineralización de cobre muy, muy rica, ¿no? De 0.7 o más, digamos, de porcentaje de cobre. Este proyecto Guarinza va a ser igual, un proyecto tanto o más grande que el proyecto Mirador. San Carlos Pananza, ya mencioné, igualmente, ¿no? Se ha perforado lo que se conoce, se tiene un total de recursos de 1,063 millones de toneladas con 0,62% de cobre, ¿no? En el proyecto Pananza como recursos estimados.
el proyecto Cóndor de Lumina, ¿no? Estamos hablando de de alrededor de 2 en promedio, digamos, millones de onzas de oro, lo cual es fabuloso, ¿no? Y de alrededor, cerca de 300 millones de libras de cobre, pues de recursos inferidos. Como este proyecto, por supuesto, es el proyecto que está justo en la frontera, en la cordillera, perdón, la cordillera de Cóndor. El proyecto cercano vecino de la misma empresa de Santa Bárbara, como pueden ver en el gráfico acá, pues se cuantifica, digamos, un recurso inferido de 2.6 millones de onzas de oro. Rápidamente, este gráfico me muestra la distribución la distribución de los arcos insulares. Estos arcos insulares son potenciales para yacimientos de tipo BMS. Ya, esto es sulfuros masivos vulcanogénicos, como habremos escuchado de La Plata, de la mina de La Plata o Macuchi, y que ahora pues el más prospectivo y el mejor desarrollado es el proyecto El Domo, que se encuentra aquí más o menos en la zona central de la cordillera occidental. Pero tenemos potencial para eso, tanto en la cordillera real cuanto en la cuenca de Álamo-Lancones. Los recursos del domo, esto es de las páginas de la empresa también, ¿no es cierto? Tenemos unos recursos importantes en la zona, como 1.200 millones de libras de cobre equivalente o 2.3 millones de onzas de oro equivalente. El yacimiento cobre-oro, por supuesto, también tiene otros metales de base, como cualquier BMS. Ahora voy a hablar del arco cenozoico, ya el arco que está sobre todo en la cordillera occidental, en el sur del Ecuador, como muestra este gráfico. Y el más sobresaliente, por supuesto, es el proyecto Cascabel, ¿no? De la empresa Solgol, ¿no? Que está en la provincia de Imbabura. Aquí está el mapa de ubicación y esto es un cuadro un poco antiguo ya, pero es más o menos lo que se mantiene. Digamos, cómo está el cuerpo, ¿no? Aquí también, como ustedes saben, se ha perforado ya más de 1.000 metros y se sigue encontrando mineral de cobre y un adicional de oro, digamos, tanto en este cuerpo, que es el cuerpo de Alpala, como en los cuerpos vecinos que tiene la concesión. Aquí están los recursos que se indican solo para el cuerpo de Alpala, ¿ya? Un recurso estimado de 21 millones de onzas, ¿no? Y 9.9 millones de toneladas de cobre, ¿ya? Entonces es un proyecto fabuloso que cuando se convierte en una mina realmente va a ayudar grandemente al desarrollo del país. Este proyecto discutido de Junín, que se llamaba antes y que ahora le llamaron Yurimawa, que está manejando la empresa estatal minera y en conflicto con Codelco, ¿no? Es también un proyecto muy, muy grande que tiene más de 300 millones de toneladas de cobre, ¿no? Como recurso potencial. El proyecto Cangrejos, ¿no? En el sur el proyecto, este es el proyecto Loma Larga, igual satanizado el proyecto, lamentablemente, en la provincia de La Suay, ¿no? Es un depósito muy, muy bonito, ¿no? Es, por supuesto, para trabajarlo en minería subterránea, pero realmente es increíble cómo no existe una política minera que ayude realmente a que este proyecto se lleve adelante. Yo les aseguro y tengo la certeza de que y eso debería saber el señor alcalde de Cuenca, que si no dejan que se haga una minería legal, una minería formal, ¿no? En el momento en que no haya una empresa seria a cargo del proyecto, vendrán los mineros ilegales de donde ya sabemos y en cuestión de 2 meses tendremos un túnel sacando el mineral de esta zona y haciendo pues el relajo que existe en todos estos centros de minería ilegal. El proyecto Cangrejos, localizado acá en la provincia del Oro, Loja, aquí, en esta zona, es un proyecto
¿no? Que también tiene inmensos recursos, ¿no? De más de 10 millones, de más de 10 millones de onzas de oro y más de 1,000, o sea, más de 1,000 millones de libras de cobre en este caso, ¿no? No toneladas. Bien, esto es un resumen, ¿no? Para mostrar a ustedes de que realmente en el país sí, sí hay un potencial minero. Ese potencial minero está ahí y Dios mediante eso nos va a sacar o va a sacar a este país. Llegamos adelante. Ahora veamos el contexto, ¿no es cierto? El contexto, lo que es gobierno dentro de ese estado que planteaba al inicio. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos básicamente dos preguntas, ¿no? El gobierno debería plantearse dos preguntas. ¿El gobierno tiene interés en aprovechar de los recursos naturales, sí o no? Pues me parece obvia la respuesta, ¿no? ¿Que el país necesita los recursos del subsuelo? También es obvio, o sea, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Habrá que establecer una política minera de Estado, ¿no es cierto? Y crear las instituciones estatales para alcanzar ese objetivo del desarrollo minero. ¿Cuáles serían, más o menos, perfilándonos en lo que ya había temporalmente aquí? Es un ministerio de minería y, por supuesto, pues, el Ministerio del Ambiente y del Agua. Esas son dos instituciones grandes que tienen que existir, ¿no? El objetivo de esto, ¿no? Es realizar lo que está señalado aquí. Y voy a pasar rápidamente como un checklist, ¿no es cierto? Tiene que haber realmente un plan de desarrollo minero. Es decir, ¿qué queremos hacer? Aquí le tengo a la derecha un gráfico, ¿no es cierto?, de un plan de desarrollo minero que nos hizo llegar un colega a través del chat, ¿no? Dice febrero del 2020, dice que ha sido discutido, que ha sido conocido, que es aprobado por... La verdad es que yo no sé si ustedes, pero yo que estoy involucrado en esto, nunca he sabido que han estado haciendo siquiera un plan de desarrollo minero. Cuando uno lo lee, este plan de desarrollo minero, que está publicado, no sé si está publicado, pero lo tiene el Ministerio de Recursos Naturales, pues adentro ves solamente una serie de datos, una serie de números y una serie de palabrería que no dicen nada realmente sobre lo que debe ser un verdadero plan de desarrollo minero. La planificación territorial, ya debemos estar planificando, ¿no? Yo me recuerdo en el año 2008, un colega nuestro de la Universidad Central, el ingeniero Pillajo, Edgar Pillajo, él preparó un mapa y él hablaba de que en el Ecuador se tienen que hacer, ¿no es cierto?, parques industriales mineros, zonas industriales mineras. Es hora de volver a tomar esa idea que me pareció importantísima para la planificación territorial. Es decir, nosotros deberíamos tener un plan, un parque minero, como quiera que se le llame, o tres, digamos, uno en la provincia de Loro, uno en la provincia de Zamora y uno ahora en la provincia de Imbabura. Es decir, en estas áreas donde se concentraría y donde se controlaría una minería tecnificada, digamos, y una industrialización adecuada de los recursos mineros, tiene que ser parte de la planificación que hace el gobierno. Hay metas que hay que plantearse: mineroductos, refinerías, industrialización, etc. Para esto, obviamente, se requiere de una organización. ¿Qué había antes? Subsecretarías, coordinaciones, agencias. ¿Qué pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿No es cierto? Es que todas se duplicaron, ¿cierto? Las instituciones y se duplicaban y el uno controlaba lo mismo que el otro. Es decir, era todo un relajo. Peor ahora, se juntó el Ministerio de Minería, se le desapareció, se le volvió al Ministerio de Recursos Naturales, ¿no? La Agencia de Regulación y Control, que es el organismo más importante para la regulación y control minero, prácticamente se le ha desaparecido, se juntó con las otras agencias de regulación de otros ministerios, es decir, se terminó con la organización que existía para el desarrollo minero.
No hay mecanismos de control, no hay absolutamente nada. A nivel de talento humano, la gente no sabe nada. Lamentablemente en los ministerios, ¿no es cierto? Y muchos jóvenes van a decir, usted es medio catastrófico. No, pero yo he pasado ahí, yo conozco, yo tengo alumnos que han estado ahí, no llegan a trabajar en el ministerio o en el Arcom, al menos antes les tenían 2 años y hasta luego. Cuando recién aprendían un poquito a ver cómo era el tema minero, ya estaban afuera. No tenían estabilidad. Las remuneraciones, por supuesto, miserables. Es decir, ¿cómo podemos nosotros pensar de que jóvenes profesionales realmente pueden hacer una carrera a nivel del Estado? ¿No? El control, informes anuales de producción, producción, exportación. Hay el sistema de gestión minero, ¿no? Es una experiencia realmente traumatizante querer ingresar el informe anual de producción en el sistema de gestión minero. Uno tiene que poner dato por dato, ¿no es cierto?, dentro de unas hojas que salen ahí. Y si el sistema se cae, le toca repetir todo de nuevo porque se borra todo, ¿ya? Es decir, es increíble lo que pasa, digamos, a nivel del gobierno. La ley del 2009, ¿no es cierto?, creó estas dos entidades aquí, la empresa estatal minera y el Instituto de Investigación Geológica y Energética, se llama ahora IG, antes era el INGEN, ¿ya? ¿Qué fue el objeto de esto? Crear una empresa estatal minera fue realmente una cosa, un disparate realmente, ¿ya? O sea, se pensaba de que eso era posible porque en Chile había Codelco, que es una empresa estatal minera de Chile. Ya la gente no conoce o no conocía, los que se idearon con esto, es que Codelco realmente con la nacionalización que se dio en Chile, ¿no es cierto? Por allá a comienzos de los años 70, realmente Codelco heredó todas las minas que ya estaban en funcionamiento, o la mayoría de minas que estaban en funcionamiento en Chile. Entonces no comenzaron de la nada ya. Entonces aquí se creó una empresa estatal que realmente solo le dieron, digamos, unos proyectos medio en el aire para que comience con eso. El resultado, catastrófico, ¿no? O sea, solo se ha gastado dinero, ¿no? Aquí tenemos este cuadro que está en ese plan de manejo del ministerio, ¿no? Y nos muestra cuánto ha usado, se supone aquí, y ha hecho inversión ejecutada, ¿no? Podemos ver aquí, no llegan ni a $1 millón. Y eso ha de ser seguramente para el pago del personal, ¿no? Entonces, realmente no está haciendo nada, no se conocen. La Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, hizo con Venezuela unos pactos para hacer unos proyectos realmente absurdos, ¿no? Como el proyecto este de las calizas de Simanchi. Pero ¿a quién se le ocurre ir a buscar calizas y hacer cemento en unas calizas que están a 200 kilómetros de los centros de consumo? O sea, por favor. O buscar fosfatos, ¿no es cierto?, explotando de manera subterránea, ¿no? Cuando de Miami y en la provincia de Valledupar, acá en la frontera con Perú, acá en Perú, con la frontera con el Ecuador, pues el fosfato lo cogen con pala cargadora, ¿no? O sea, eso es no tener idea de cuánto cuesta realmente hacer las explotaciones. Entonces, no hay detalles de esos resultados, de cuánto se gastó, de qué hicieron, cuánto gastaron. Se desconoce el rol, por ejemplo, del ENAMI con el caso de Urimagua. El Estado hizo esta asociación entre ENAMI y Codelco, ¿no? Y Codelco, bien, gracias. Entonces coge un proyecto con 1.300 millones de toneladas de cobre de recurso, hacen unas cuantas perforaciones que no conocemos cuáles son los resultados, porque no hay informes, no hay las muestras, no hay nada, ¿no? Y entonces, pues, simplemente ellos dicen, ahora nosotros somos a mitad dueños del yacimiento. El Instituto de Investigación Geológica perdió su rol de servicio geológico, ¿no es cierto? Porque supuestamente crearon unos proyectos para, buscarle nuevos proyectos mineros al ENAMI.
¿no? Con equivocadas administraciones no siquiera se pudieron aprovechar esos recursos de la bonanza para comprar equipos, para hacer dataciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hasta hace pocos años que hubo la fusión con el Instituto Energético, con el INER, y ahora es una mezcla, ¿no es cierto?, energética con el INER, realmente el INGEM o el Servicio Geológico. En realidad, lo único que medios pueden tener alguna similitud o algún nivel de congruencia es en el tema geotérmico, ¿ya? Entonces, hay que volver a hacer un INGEM. La problemática de la ley de minería, ¿no? Las fases de la actividad y los plazos. ¿A quién se le ocurre, no es cierto, que hay que poner plazos a la actividad minera? ¿No? Que tiene 4 años para hacer la exploración. Por favor. O sea, los yacimientos aquí se han encontrado después de décadas de trabajo. Entonces no es con plazos. Solo a alguien que no tiene idea de lo que se trata, pues se le puede ocurrir. Caracterizar y decir pequeña minería, grande y mediana, cuando recién comienzan los proyectos. Cuando yo encuentro el mineral, ahí recién podré decir, voy a hacer pequeño, grande o mediano. ¿No? Estos procesos de subasta y remate son un desastre más grande. Y debería alguien pedir esto, que nos digan cuánto se subastó y cuánto se ha gastado y cuánto han recibido. ¿No? Fue una farsa, ¿ya? Es una farsa. Y se pretende seguir con ese manejo. Los informes de producción, ya dije, y de exploración son un saludo a la bandera. Es información que se llenan papeles a pesar de que hay unos auditores. Esos informes casi no sirven para nada o nadie usa la información porque nadie sabe siquiera si son ciertas. Las regalías mineras, no, por suerte se arregló lo de la ley, que decía que las regalías mineras iban a ser por lo menos del 5%, decía la ley original. Eso quiere decir que si el funcionario del Estado le recibía su buena paga sería el 5%, y si no, le ponía el 10%, el 50%, lo que quiera. Esos disparates habían en la ley de minería. No, el catastro minero está cerrado, el catastro no funciona, no tiene ninguna política, es obsoleto. El sistema, ya mencioné, el sistema de gestión minera es obsoleto, no sirve. ¿Qué pasa, no es cierto, con el MAE? Igual, el Ministerio del Ambiente pone normas, ¿no es cierto? Es simplemente para castigar, como no tienen ninguna relación con el Ministerio de Minería. Ellos ponen sus normas por acá, nunca se ponen de acuerdo porque no hay una política de Estado. Entonces crean normas, acuerdos y todo sin saber ni siquiera de qué se trata, ¿no? Más allá de esto de las áreas protegidas, siguen promoviendo, el mismo MAE sigue promoviendo áreas protegidas. ¿Ya? Igual, el talento humano en el MAE es de llorar. O sea, la gente no sabe de minería, me refiero a minería, ¿no? Pues es que buenos biólogos, buenos sociólogos, otro. Me estoy refiriendo al tema minero, ¿ya? Entonces son gente que no tiene idea, ¿no es cierto? Y por supuesto, la estabilidad es nula y la remuneración es mala. Aquí está el mapa de áreas protegidas, ¿no? Y donde podemos ver que aquí en la zona andina, en la zona explorable, es un tremendo porcentaje de áreas protegidas, ¿ya? Estas reservas ecológicas, los parques nacionales, de eso se llevan fácilmente un 30 o 35% del área explorable del país. Y se siguen entonces creando nuevas intenciones de crear nuevas áreas en las que no se puede hacer nada y por supuesto menos minería. Los estudios que pide el MAE, ¿cierto? Es un vía crucis estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Toda una tramitología, le piden, ¿no es cierto? Ahora para hacer un estudio de impacto ambiental, tiene uno que contratar 7 biólogos, ¿no? El uno para las aves, el otro para los mamíferos, el otro para los peces, ya se va a pedir para las mariposas, es decir, va a tener que ir de todo, digamos, allá, ¿no es cierto? Le piden un montón de análisis de muestras, ¿no? Y es increíble porque esto es aleatorio, ¿no? No es un muestreo científico, ¿no? Por decir algo,
una concesión minera de 100 hectáreas, ¿no es cierto? Le piden que el estudio ambiental tenga 10 análisis de muestras de agua, por decir algo, solo cogiendo las muestras de agua. Pero si de 100 hectáreas tiene 10 muestras de agua, de 5.000 hectáreas una concesión, entonces, ¿cuántas muestras debería ser? ¿Cuánto cuesta un análisis de muestras? ¿Ya? Entonces, todo esto, toda esta tramitología que muestro aquí en esta lámina, ¿no? Es simplemente increíble de que pueden cumplir. Esto no puede cumplir la pequeña minería. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí está, ¿no? Este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Esa es la problemática. Es decir, en este cuadro aquí, ¿qué dice, no? Entonces, ¿qué hay? Y esto es para toda la minería, ¿ya? Entonces, tenemos las concesiones mineras aquí, ¿no? De las cuales, pues, ni el 10%, ¿no es cierto?, de las concesiones tiene licencia ambiental. O sea, la minería está sin licenciamiento ambiental, en definitiva. Y esto lo reconoce el propio Estado, el propio gobierno. Entonces, permisos, requerimientos costosos, ¿no es cierto? Todo eso, aparte de la injerencia que tienen, pues, las ONGs y toda la problemática social que se da con los procesos de participación ciudadana y los procesos de consulta. Otros permisos, no se diga. Entonces, la CENAGUA, no afectación a fuentes hídricas, permiso de uso de agua, controles del ARCA cada vez, permiso de uso, aparte, permiso de uso de explosivos del Cuerpo de Bomberos, del municipio, del Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto?, para las sustancias controladas, los ácidos, las regulaciones del Ministerio de Trabajo, las regulaciones del IES, es decir, un montón, digamos, de requerimientos. La minería al centro, las universidades, empresas mineras alrededor. ¿Qué quiero decir aquí? Las universidades. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos? Universidades en geología, ¿no? Con geología. En la exploración nos ha ido bien, ¿no? Nos debemos felicitar universidades como la Central, como la Politécnica, porque nuestros geólogos están encontrando, están aportando para encontrar esos yacimientos. Pero en minería, no sé, ¿no? ¿Estamos listos para emprender la minería? Tenemos profesores con experiencia en lo que es gran minería, en metalurgia, ¿no? Cada vez me llaman de las empresas del Lundin o de las empresas de corriente, los chinos. ¿Conocen metalurgistas? No, no hay metalurgistas aquí. No, queremos un metalurgista senior. Entonces, ¿qué pasa? Vienen metalurgistas de Perú o de Chile y van a seguir viniendo así. Y ese rato, pues nos quejaremos, ¿no? En la formación profesional, en la formación ambiental minera no existe, ¿no? Más bien tenemos escuelas de ambiental dentro de la propia universidad que están en contra de la minería. Ya tenemos escuelas de minería y tenemos escuelas de ambiental, y las escuelas de ambiental de nuestras propias universidades están en contra de la minería. Eso pasa en la Universidad de la SUAY, eso pasa en la Politécnica, eso pasa en la Universidad Central. Hay una planta renovada, hay carreras nuevas con actualizaciones, hay equipamiento para enseñar la minería, hay convenios con universidades de países mineros. Casi no. El otro hace unas semanas, meses tal vez, había un webinar de la SPOL. Y eso decía, sí, nosotros estamos chévere y tenemos todo y están nuestras carreras acreditadas. Me alegro mucho. Realmente me alegro mucho de que al menos una universidad pues esté teniendo lo que realmente se necesita para el desarrollo minero. Las comunidades realmente, me voy a extender un poquito, las comunidades, ¿cuál es su rol? ¿Cierto? Hay que participar activamente, hay que evitar reorganizarse para que las actividades nocivas no vengan a las zonas mineras. Debe participar con un agente de veeduría y organizarse para la formulación de programas financiados por los recursos mineros. Ahí están ya los proyectos mineros y están peleándose, ¿cierto? Todos sabemos los conflictos que tuvo recientemente el propio Lundin
no por el tema del puente y así van a seguir si realmente no se establece una política donde podamos tener el rol adecuado para cada uno. Las empresas no son el Papá Noel que tiene que estar dando la cancha de fútbol, el tumbado, la computadora, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el rol? Aquí está. Inversiones lícitas, operaciones limpias, normativas, cumplir las normativas, operar con respeto al medio ambiente y colaborar, ¿no es cierto?, con el Estado, con las universidades, para una capacitación en su propio interés del personal que va a trabajar en la minería. Bien, entonces, ahora viene una serie de puntos que yo considero que se deben realmente tener en cuenta, ¿ya? Establecer una política minera de Estado, plan de desarrollo, ¿no es cierto?, industrialización, definitivamente hay que hacer una nueva ley de minería, hay que reformular y fortalecer NUARCOM, eliminar el ENAMI, crear una pequeña entidad para negociar los intereses del Estado. Algunos dirán, pero ustedes y los pobres que trabajan en el ENAMI, por favor, el rato que haya una verdadera política en ENAMI, los pocos geólogos que trabajan en ENAMI tendrán cualquier cantidad de trabajo en las empresas mineras serias, ¿ya? Hay que brindar capacitación y remuneraciones a los funcionarios que van a trabajar en el ministerio, ¿no? Tenemos que establecer mecanismos para el cumplimiento de la normativa ambiental, ¿no? Hay que realizar correctivos urgentes, establecer una moratoria para que todos cumplamos. El MAE tiene más de 100 estudios o licencias represadas, ¿no? Que no los cumple. Hay que crear un verdadero servicio geológico, ¿ya? Que los laboratorios del INIGEN, ¿no? El otro, hace un año, un poco más tal vez, me pidieron que yo tenía que demostrar, el MAE me pedía que yo tenía que demostrar que los relaves que estaba generando no eran contaminantes, porque según ellos todo relave es contaminante, como quiera que salga, es contaminante. Entonces me pedían unos análisis que se llaman de CRETI, y cada análisis pues, cuesta $1,800. Una empresa pequeña, un minero artesanal nunca va a pagar eso, entonces saludo a la bandera, ¿ya? Entonces los laboratorios del IIGE deberían fomentarse para que se hagan para el servicio aquí. Bueno, hay que establecer mecanismos para el pacto social, ¿no es cierto? Hay que establecer verdaderos mecanismos de capacitación y formación comunitaria, y hay que apoyar a las comunidades para planes y proyectos, ¿no es cierto?, hacia una minería. Implementar un foro minero aquí en el cual se discuta, se informe y se comunique de manera transparente a la comunidad. Mucha gente, muchos colegas se preguntan, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Porque los antimineros nos están acabando. La mejor manera, a mi modo de ver, no es obviamente diciendo ellos mienten, ¿ya? La mejor manera es demostrar un foro técnico y científico, ¿no es cierto?, que debe ser avalado por el AIME, por el Colegio de Ingenieros, por las universidades, donde se discutan todos los temas de la minería. Bien, el peor lastre social, un mensaje aquí, económico-ambiental para el país es la minería ilegal. Y si no dejan hacer la minería formal, la minería legal y la minería bien hecha, pues el país estará peor que antes. Muchas gracias. Disculpa que me extendí un poquito. No, Arturo, está correcto. Bueno, felicitaciones, Arturo. Estamos muy contentos. Sabíamos de tu expertise, no sabíamos de lo que nos ibas a decir hoy día, ¿no? Un verdadero diagnóstico de la situación actual minera, ¿no?, del país. La real experiencia que tienes, ¿no? Obviamente va a servir para nosotros para seguir en esta lucha sobre aprovechar de forma técnica y responsable del potencial minero del Ecuador. Es importante tu participación, es importante que tú integres comisiones y organizaciones para aclarar esta situación, ¿no? Porque es un tema discutible, ¿no? Ya hemos venido trabajando años sobre este tema de
no cómo convencer, sino cómo explicar técnicamente toda la situación minera del Ecuador. Y tú conoces, y tú sabes, la facultad en años anteriores estaba creando este foro minero. Obviamente hay intereses particulares, que eso hay que tratar de minimizar. Sin embargo, como carrera de geología, yo te agradezco